Si hoy alguien me tiende un billete doblado, no lo tomo. Aprendí de la peor manera. Trabajo de taxista en Cancún desde hace años, turno de noche. Me gusta porque el calor baja un poco, el tráfico se va y la ciudad se queda en ese punto medio raro, ni dormida ni despierta. Conozco los puntos donde siempre sale chamba, la terminal de autobuses, los hoteles pequeños de la zona centro, 2 o 3 bares que cierran tarde. Entre los que se suben ya los tengo más o menos identificados. Empleados que salieron tarde, turistas perdidos con cara de ¿y ahora? Personal de hotel. Y sí, mujeres que trabajan en la noche. Con la mayoría no pasa nada. Suben, dan la dirección, pagan, se bajan, todo en silencio. Esa madrugada me tocó estación en la terminal. La fila de taxis avanzaba lento. Yo estaba a media lista, con la ventana abierta, viendo el vapor que sale del asfalto cuando ya no pega el sol. Me tocó Pasaje, una de las más conocidas de por ahí, no por escándalos ni nada así, sino porque siempre estaba impecable. Tacones, cabello ordenado, esa postura de quien ya sabe a dónde va. No miró a nadie. Abrió la puerta trasera y se sentó del lado derecho sin prisa. Me dijo la dirección de un motel a pocas cuadras. Corto, pensé. Ni 10 minutos. No hubo conversación. El espejo me devolvía de vez en cuando su silueta, quieta, mirando por la ventana. Lo único que noté fue el perfume, dulce, de esos que se quedan pegados en la ropa, no fuerte, sino persistente. Seguí la ruta de siempre, no había tráfico, ni retenes, ni nada que contar. Llegamos. El letrero del motel titilaba. Ella se inclinó un poco hacia adelante como para que la escuchara bien. ¿Cuánto es? Le dije el total. Sacó algo de su bolso y me pasó un billete doblado en 2, perfumado, todavía tibio del calor de su mano. Me pareció raro el perfume en el dinero, pero no hice comentarios. Lo guardé en la cartera y di por cerrado el viaje. Se bajó sin prisa, como si hubiera hecho ese recorrido 1000 veces. Gracias, dijo. Y yo... a la orden. Seguí trabajando unas horas. Nada digno de mención. Cuando me fui a casa y conté el dinero, el billete saltó solo. Era el mismo, sin duda. Aún olía, aunque más leve. Lo extendí sobre la mesa y vi una mancha cerca del borde, pequeña. No era grasa ni refresco. Tenía ese color entre café y rojizo, como el del óxido cuando se marca en un papel. Pensé en café viejo, en salsa, en cualquier cosa. Lo aparté para no mezclarlo con los demás y seguí contando. Luego lo guardé como vino. A la mañana siguiente salí a revisar el coche y cargar gasolina. Apenas dejé la colonia, un ruido seco, como un golpe contra la lámina, y el volante jaló hacia la derecha. Me orillé de inmediato. La llanta trasera estaba desinflada del todo, no reventada en tiras, no chorreando aire, plana. Clavo, pensé, o algún pedazo de metal en la noche. Cambié por la de refacción, sudando desde los primeros minutos. Estaba de mal humor más que preocupado, un gasto que no esperaba. Fui a la vulcanizadora y me dijeron que no había clavo, que parecía que la válvula se había jodido. Cosas que pasan, ni modo. Ese mismo día, en la tarde, me empezó a subir la temperatura. Primero ese cansancio raro en la nuca, luego el cuerpo cortado. Nada espectacular, pero sí lo suficiente como para desacomodarte toda la jornada. Me tomé un paracetamol y me eché un rato. Me dije que era desvelo, que tal vez el aire del taxi me pegó mal, que la noche anterior tomé pura agua fría. Había explicación para todo, si quería encontrarla. La primera noche del malestar soñé con la mujer. No con algo extraño ni con persecuciones. Soñé lo que de verdad vivo. El taxi por dentro, la luz del tablero, los semáforos cambiando en silencio y ella, sentada atrás, inclinada hacia la ventana, riéndose bajito. Nada más. No recuerdo que me dijera algo, ni que se moviera, apenas un sonido como cuando alguien se acuerda de un chiste para sí mismo. Me desperté sin sobresalto
pero con la sensación de que el perfume seguía en la habitación. No olía nada, obviamente. Era la idea. Cerré los ojos otra vez. Al segundo día ya no tuve fiebre, pero amanecí con esa flojera tonta que te hace caminar más lento. Fui a trabajar de todos modos. El coche arrancó normal, aunque sentí un chillido leve cuando frené por primera vez. Le eché spray a las balatas como hago a veces y se quitó. En la terminal, el mismo ambiente de siempre. Vendedores de café, los maleteros en su rutina, los compañeros de fila platicando con tono bajo. Estaba distraído, pensando en el sueño, y me acordé del billete. Lo saqué. El perfume ya casi no estaba, pero sí la mancha. La luz del día la hacía notar más. Me quedé viendo el borde como si fuera a decirme de dónde venía. No dijo nada. Ahí fue cuando Don Héctor se asomó por mi ventana. Es un taxista veterano, de los que ya no se sorprenden de nada. Me conoce desde que empecé. Me vio mirando el dinero. ¿Qué traes?, me preguntó. Nada, un billete que huele raro, le dije, tratando de reírme. Me pidió verlo. Lo tomó entre los dedos, lo volteó, lo olió apenas y me lo regresó sin hacer caras. Dijo algo como quien comenta el clima. Ese dinero está trabajado, es parte de sus amarres. No lo guardes, deshazte de él. No lo dijo como amenaza ni como cuento. Lo dijo como quien te dice, no uses gasolina de la mala, directo. Ni yo pregunté, ¿cómo sabes? Ni él explicó nada más. Le asentí con la cabeza y guardé el billete. Cambiamos de tema. Hablamos de la subida del combustible, de un compañero que chocó contra un poste, de la eterna discusión de si la aplicación quita chamba. Lo normal. El resto de esa noche trabajé con la sensación de que traía una canica en el zapato. No dolía, pero estaba ahí. Nadie se quejó del olor en el coche, nadie dijo nada raro. Pero cada vez que se bajaba un cliente, yo volteaba al asiento trasero, como si alguien hubiera dejado algo. No había nada. En la madrugada, en una esquina sin tráfico, el coche hizo un pequeño brinco al agarrar un bache que no vi. Nada grave. Al rato, sin embargo, al pasar un tope, sentí otra vez el jalón del volante. Otra llanta no, me dije casi en voz alta. Me orillé. Esta vez no estaba ponchada, pero sí baja. Llegué despacio a la gasolinera y la inflé. Le eché una mirada larga, con la mente buscando la coincidencia. Me guardé la idea. Seguí. La segunda noche soñé lo mismo. Ella atrás, riéndose bajito. El espejo retrovisor con su curva negra y el contorno de su cara apenas formado por las luces que pasan. Me desperté más cansado, con la sensación del perfume ya no en el cuarto, sino pegado en el asiento trasero. Me quedé pensando si tal vez era el carro mismo, la tela guardando el olor. Hecho normal. Decidí limpiarlo al día siguiente. Así fue. Compré un limpiador de telas, dejé las ventanas abiertas un rato, pasé un cepillo. No era obsesión, era rutina. La tela quedó húmeda y el coche olió a químico por un par de horas. Me tranquilizó hacer algo concreto. Punto. En la tarde volví a la terminal. Llevé una pareja de turistas al centro, un señor mayor a la colonia de siempre, un empleado a un hotel chico, todo bien. Hasta que paré en un semáforo y, sin saber por qué, saqué el billete otra vez. Esta vez no olía a nada. La mancha seguía. Pensé en lo que dijo don Héctor. Pensé en mí mismo riéndome por dentro de esas cosas y, al mismo tiempo, dándoles vuelta. Decidí que ya no lo quería en la cartera. Tenía que gastarlo. No como ritual, no como acto de fe. Fue una decisión tonta y práctica. No lo guardo más, que otro lo cambie en su caja y ya. Entré a una tienda a comprar una botella de agua y unos chicles. Pagué con el billete sin mirar a la cajera a la cara. Salí con el ticket en la mano, sintiendo, no sé, un vacío chiquito. Me subí al coche, prendí. Manejar otra vez se sintió más ligero. Esa noche ya no soñé con ella. Dormí de corrido. A la mañana siguiente desperté normal.
con esa pesadez de siempre que se te quita con café. Fui a revisar las llantas. Parejas, firmes. Frené de prueba. Bien. Nos reímos un rato con los compañeros por un chisme del sitio, un día cualquiera. No volví a verla durante semanas. Y no es que me la pasara buscándola. Simplemente no tocó. Cambié mis vueltas. En lugar de quedarme horas en la terminal, me movía a otro punto. Cualquier pretexto me servía. Que si el calor, que si las obras, que si el flujo estaba mejor allá. Y así fue como dejé de frecuentar esa zona en específico. Nadie me obligó, nadie me dijo, no vayas. Yo me alejé solo. Hubo, eso sí, una noche rara. Estaba en el centro, cerca de un hotel de esos de fachada vieja. Lloviznaba. Me estacioné un momento, bajé el vidrio y cerré los ojos. Tenía sueño. Fue un minuto, menos. Los abrí porque sentí que atrás alguien respiró. Ese aire que cambia cuando se abre una puerta o cuando alguien se acerca. Me volteé despacio, el asiento trasero vacío, el cinturón acomodado. Apreté la mandíbula y me reí de mí mismo. Pura cabeza. Cerré el vidrio, puse primera y avancé. Al día siguiente, por si las dudas, pasé un trapo húmedo por el respaldo y el asiento otra vez. Cuando alguien se subía, yo notaba si volteaban a oler. Nadie hizo un gesto. Eso también me bajó. No faltó quien me dijera, te estás sugestionando. Y puede ser, uno no está por encima de eso. A veces el cuerpo hace sus asociaciones raras. O tal vez no fue sugestionado y sí fueron coincidencias. Una válvula falló, un virus me tumbó un par de días y un sueño se repitió porque yo mismo lo alimenté pensando demasiado. Lo dije y lo digo sin problema. Pero también digo que hay cosas que no necesito probar para tomar una decisión simple. No necesito saber de dónde venía la mancha, ni qué marca de perfume era, ni por qué don Héctor dijo lo que dijo. Con eso bastó. Un par de semanas después, me tocó, por fin, volver a la terminal. No lo planeé, simplemente caí ahí por la inercia del recorrido. Estacioné en la fila. Las mismas caras, los mismos vendedores de café, las mismas luces. Todo igual, me dije, y eso me dio calma. No pasó mucho. Me subieron 2 pasajeros al aeropuerto, me pagaron con tarjeta, y cuando volví al sitio me quedé un rato en silencio. Estaba oscuro, esa oscuridad que aquí no es completa porque siempre hay un foco en algún lado. Pensé en si me toparía con ella otra vez. No la vi. No apareció, tampoco la estaba llamando. Esa noche, al llegar a casa, fui directo a la cartera. Saqué todos los billetes y los puse sobre la mesa, uno junto al otro. Los miré como si estuviera a punto de elegir algo importante. Parecía ridículo, pero lo hice. Los conté. Los olí por inercia. Obvio no olían a nada. Los doblé. Y ahí me quedé, con uno entre los dedos. Lo desdoblé de golpe, y luego otro, y otro, como si estuviera buscando evitar algo. Cuando terminé, me quedó claro lo que iba a hacer de ahora en adelante. Si alguien me entrega un billete doblado, lo abro en ese momento frente a esa persona, no por espectáculo, no por reclamo, por hábito. Una vez, un turista me dio uno doblado con un nudo chiquito, como si lo hubiera guardado en el puño. Lo abrí y me dijo con risa, ¿qué? ¿Mala suerte? Le dije, no, costumbre. No preguntó más. Me dejó propina en monedas. Ese día todo fue normal. Otra noche, una señora mayor pagó con un billete doblado con cuidado, como si no quisiera que se arrugara. Lo desdoblé despacio, casi con delicadeza. Ella ni se fijó. Guardó su monedero con calma y se bajó. Y yo seguí, atento al semáforo, como si la ciudad estuviera esperando que yo soltara la mirada del espejo para hacer su juego. ¿Qué pasó con la mujer? Nada. O todo lo que siempre pasa en estas historias. Cada quien sigue su ruta. No la busqué ni quiero saber si sigue pasando por la terminal rumbo al motel. Si la veo algún día, la voy a llevar igual que a cualquier pasajera.
Si paga con efectivo, le voy a devolver su cambio exacto. Y si me da un billete doblado, lo voy a abrir. Eso es lo único que me quedó. No contaré que vi algo que no vi. No voy a decir que el asiento se hundió solo, ni que el espejo me enseñó un rostro donde no había nadie. Lo que tuve fueron cosas que cualquiera puede tener. Un mal rato con las llantas, una fiebre de 3 días y un par de sueños repetidos que se pegan como chicle, y un comentario, el de don Héctor, dicho con esa seguridad que te entra por los oídos y se acomoda en algún lugar del cuerpo. Ese dinero está trabajado, no lo guardes. No sé si sea verdad, no me interesa averiguarlo. Me deshice de ese billete la primera oportunidad que tuve. Después de eso, el carro volvió a su sonido de siempre, yo a mi humor normal, y la ciudad a su rutina de semáforos, charcos y letreros fluorescentes. A veces, cuando paso por el motel, bajo tantito la vista. No por miedo, por costumbre. Nunca más acepté un billete doblado en silencio. Te lo voy a decir sin vueltas. Me quité el apellido de mi papá para que me escucharan y justo cuando todos me escuchaban, ya no me salía la voz para decir mamá. Me llamo Jimena. Antes era Jimena Salgado. Ahora en los carteles dice Jimena Sá. No me lo inventé sola. No fue una epifanía. Fue una cadena de decisiones prácticas, una detrás de otra, que se volvieron costumbre. Y cuando te acostumbras, ya no mides. Crecí en Michoacán. Casa chica, patio con cemento quebrado, mi mamá cosiendo hasta tarde y mi papá afinando la misma guitarra para tocar en fiestas. Nunca nos faltó comida, pero todo llegaba contado. Yo cantaba arriba de cualquier radio viejo que apareciera. Mamá me guardaba monedas en una latita para la primera grabación. Papá vendió su guitarra favorita para que yo hiciera mi demo. No lo digo para dar lástima, lo digo porque fue real. Con ese dinero grabé 4 canciones en un estudio de barrio. Las subieron a plataformas y, no sé cómo, caí en playlists de regional. Nada masivo, suficiente para que me escuchara gente que no conozco. Ahí entró Carla. La conocí por internet. Trabajo con artistas, me dijo. En realidad, era esa clase de persona que se sabe los pasillos, los correos, los nombres que importan. Me consiguió una reunión con Iván, un empresario de los que salen en tele. Llegué con una blusa que me cosió mi mamá. Él miró el video, detuvo en un segundo mi perfil y dijo, tu voz está, hay que acomodarte, rebranding total, nombres cortos pegan y tu apellido, Salgado, suena pesado. Sa es firme y limpio. Recuerdo que asentí como si fuera obvio. Podemos hacer agenda, radio, tele, pero hay reglas. Entrevistas con guión, nada de familia en camerino, distancia estratégica. La artista se debe a su proyecto. Me lo dijo sin drama, como quien explica horarios de una oficina. Yo vivía en casa de mis papás. Al colgar esa llamada, Carla me escribió, esto es empezar de cero, reinventarte. Me gustó esa palabra. Me hicieron fotos, me cortaron el cabello, me vistieron de un estilo que jamás había usado y prepararon repertorio con temas que yo no habría escrito, pero que me acomodaban la voz. Me pidieron que, en entrevistas, evitara hablar de mi infancia. El público conecta con la aspiración, me repetían. Yo respondía que me hice sola. Lo decía con una seguridad rara, como si estuviera leyendo. Antes de firmar con Iván, Carla me habló de una curandera en Catemaco, doña Lidia. Protección de carrera, dijo. No es show, es discreto. Es para que no te jalen para abajo. No me dio miedo. Tampoco me pareció brujería. Sonó a trámite. Fuimos un lunes. La casa de doña Lidia era simple, sin velas negras, sin máscaras raras, un cuarto sin adornos, una mesa con sal de grano, miel, una cinta roja, una foto mía que Carla había impreso y encima un contrato del empresario.
No hubo humo ni cánticos. Doña Lidia me miró como miran los médicos. La voz la traes. Te va a ir bien si cortas lo que te debilita. Nombre antiguo, lugares donde te sientes chica, gente que te pide en medio de gira. Son 5 años de tablas llenas si guardas disciplina y silencio. No prometo milagros, prometo enfoque. No firmé ahí, me fui con la frase en la cabeza: corta lo que te debilita. Ese mismo jueves, firmé el contrato con Iván. Cambié mi apellido en todo lo que se pudiera cambiar: redes, comunicados, carátulas. Me entregaron un manual de prensa con respuestas tipo. Había una cláusula de confidencialidad rara, algo sobre interferencias externas e indicaciones exactas de cómo manejar llamadas de familiares durante giras. Nada de nombres en entrevistas. La artista prefiere mantener su vida privada en reserva. Punto. El primer golpe fuerte llegó con el primer programa de tele. Mi mamá viajó sola desde Michoacán. No me avisó. Quería verme. Llegó a la entrada con un vestido que ella misma me había cosido. La pararon en la puerta. Seguridad, lista de accesos, protocolos. Me lo contaron después. Preguntó por mí y la chica de prensa respondió con esa frase de manual. Mamá guardó el vestido en la bolsa grande, se sentó un rato en una banca y se regresó en el mismo día. Yo me enteré porque una prima me escribió en la madrugada: tu mamá fue a verte y no la dejaron pasar. Llamé a Iván alterada. Él se sostuvo en su tono de siempre. Si abrimos esa puerta, mañana tienes 10 primos dentro del camerino. Es la regla. Me enojé, pero no hice nada. Era mi primer programa grande. No quería distraerme. Los shows empezaron a llenar. Los ingenieros de sonido me decían cosas que alimentan mitos. Nunca te equivocas. Clavas el tac a la primera. Traes algo. Yo asentía. En el camerino siempre llevaba una cinta roja atada en la muñeca, escondida por el puño. Un detalle por mí. Nadie me la pidió, pero la curandera la había puesto sobre la mesa y me quedó la costumbre. También me colgué una medalla pequeña sin marca. Quería sentir que había algo que no salía en fotos. Mi papá me mandó un mensaje pidiendo ayuda para un tratamiento. No era una cifra imposible. Leí el texto en plena sesión de estudio. Lo dejé en visto. Al rato, Iván me llamó para recordar la estrategia y lo que podía filtrarse si yo mandaba dinero a nombre propio. Ya tienes un fondo de imagen, todo sale de ahí, me dijo. Y sí, cada mes salían depósitos a algo llamado fondo de imagen. De eso se pagaban vestuarios, taxis, estilistas. Lo correcto es que lo administre la empresa. Así era. Mi papá volvió a escribir 2 veces. No respondí. Lo alargué tanto que cuando quise contestar ya se me había secado la garganta. Literal. Empecé con crisis raras. En la sala de juntas no me salía la voz, ni para decir hola, un hilo de aire. Pero en el escenario, limpia. Como si el micrófono fuera el único lugar en el que todavía me dejaban hablar. Mi mamá me llamó desde el hospital. No contesté. Estaba grabando. Silencié el teléfono para proteger la sesión. Al final del día, el asistente de la disquera me dijo que si yo quería borrar mis mensajes personales de manera automática, él podía configurar algo para que no se acumularan. Acepté. Días después, supe que mi papá se había ido. Mamá me volvió a escribir: no te reconozco con ese apellido nuevo. No respondí. Apagué la pantalla y me pegué al calendario. Al 4º año de carrera, la agenda era una locura. Estado tras estado, casi sin dormir. La voz, en la prueba de sonido, perfecta. Entre personas, fallaba. La psicóloga de la empresa lo llamó acomodación. Me dio ejercicios, me sirvieron un rato y siguieron llenándose las fechas. Dejé de visitar la casa de mis padres, dejé de pasar por el barrio, dejé de contestar números que no estaban guardados. Si alguien me preguntaba por mi origen, usaba una respuesta pulida.
Prefiero hablar del presente. En las alfombras sonaba Maduro. En la cocina de mi casa sonaba vacío. Mi mamá enfermó. La jefa de prensa preparó, sin que yo la pidiera, una nota de condolencias por si se necesitaba. Me mandaron 2 versiones para aprobar. Ni siquiera habían confirmado el diagnóstico. Por si se ocupa, me explicaron. Vi las 2, no respondí y me fui a ensayo. A la semana anunciaron mi nominación a un premio nacional. Fue la misma semana que mamá empeoró. Iván me dijo: en estos días no puedes viajar. Si te ven en el hospital, la prensa arma otra narrativa. Vamos a separar los mundos. Me aferré a la silla y a un vaso de agua. Volví a perder la voz en la oficina. En el escenario no. La noche del premio, cuando me estaban maquillando, alguien dejó un sobre sin remitente en mi camerino. Dentro había una foto del violón que mi papá había vendido para pagar mi primera grabación. Era la misma guitarra, con la dedicatoria de su puño en la parte de atrás, para cuando tu voz sea más grande que la mía. Reconocí su letra. No sé quién imprimió eso, ni cómo lo consiguió. Tal vez alguien de la familia, tal vez alguien que quería lastimar. Lo metí al bolsillo del saco y salí al escenario sin mirar a nadie. Gané. Me entregaron la estatuilla. Sonreí. Dije el agradecimiento que practicamos. No nombré a nadie. En la conferencia, la primera pregunta fue sobre la familia. Prefiero no hablar del pasado, contesté. Me salió automático. No temblé, no lloré. No pasó nada por mi cara. Los flashes me dieron un mareo breve y luego se me pasó. Regresé a la casa grande que compré cuando todo empezó a funcionar. Nadie me recibió. Apagué la alarma. Dejé la estatuilla sobre la mesa y me fui al espejo del vestidor para practicar la entrevista larga que teníamos al día siguiente. Hago eso. Ensayo respuestas frente al espejo, por si acaso. Dije mi nombre artístico 2 veces. Sonó perfecto. Dije Michoacán, fue como tragar arena. No pude terminar la palabra. Probé mamá. Salió aire nada más. Probé papá. Ni eso. Pensé que era cansancio. Pensé que se me pasaría. Me cambié el saco por una sudadera y me metí al cuarto donde guardo cosas que ya no uso. Vestuarios de giras viejas, cajas con fotos de prensa, el estuche del violón que recompré en un remate, el que él había vendido. Lo compré sin hacerlo público. Llegó con un papel que decía propiedad anterior, R. Salgado. Lo toqué una vez nada más, por ansiedad. Lo dejé otra vez en el armario. Abrí el estuche. El olor a madera fue el mismo de la casa de mi infancia. Apoyé la mano en el mástil. Quise sacar un acorde sencillo. Los dedos recordaron la posición. La mente también. La voz no. Me quedé allí con la cuerda vibrando sola. No hice otro intento. Desde entonces, en los soundcheck, el micrófono me obedece y mi sala no. Alguien de audio me dijo: hay voces que solo viven con público. No le respondí. No me salió. El teléfono vibra menos. No sé si apagaron notificaciones o si ya no escriben. El asistente cambió hace meses y el nuevo no tiene mis respaldos viejos. Nadie los tiene. A veces, cuando me visten para salir, me ato la cinta roja en la muñeca y me cuelgo la medallita sin marca. No pienso en promesas raras. Pienso en instrucciones. Corta lo que te debilita. Se me pegó la frase. La llevo como se lleva un horario. Me sirvió para llenar teatros. Me sirve para callar llamadas. Cuando se te vuelve hábito, ya no te detienes a preguntar por qué. No estoy buscando perdón. Tampoco un cierre. No hay cierre. Gané un premio y me aplaudieron. Dije la frase que tenía que decir. Volví a la casa grande. Encendí la luz del pasillo. Abrí el armario del cuarto donde guardo las cosas. Saqué el estuche. Apoyé la mano en el violón. No toqué. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te dejó con un nudo en la garganta.
Yo no encendí esas velas y mi madre tampoco. Aún así, estaban derechas, sin parpadear, como si alguien sostuviera el aire del patio con la mano. Ese fue el primer momento en que pensé que la cuenta ya estaba aceptada por alguien más. Vivíamos en una casa chica, de esas con pasillo angosto y patio de cemento atrás, en un barrio que se ve igual todo el año. Paredes descascaradas, techos de lámina, perros que ladran a la nada. En una esquina del patio estaba el altar que levantó mi abuela, la Santa Muerte al centro, túnica blanca, una vela por cada miembro de la familia, vaso con agua, una manzana y una foto de ella sonriendo como si todavía nos viera. De niños nos prohibían jugar ahí, de grandes nos prohibíamos hablar del tema. A mi madre le salía la frase de memoria: se queda porque nos cuida. Yo siempre respondía que lo que nos cuida es trabajar y no meternos en líos. Mi hermano Emilio, si estaba de ánimo, decía que lo que nos faltaba era suerte. Emilio no tuvo suerte, o no la quiso. Se metió con apuestas, primero en el celular, luego en lugares donde no se entra si no conoces a alguien. Las deudas crecieron rápido. A mí me tocaba escuchar los pasos por el pasillo a la hora que fuera, la voz de mi madre abriendo la puerta, el murmullo de «ya hablamos mañana», que nunca era mañana. Un día, sin consultarme, decidió hipotecar la casa para ganar tiempo. Lo supe por un sobre en la mesa, papeles con sellos azules y un número que me revolvió el estómago. Le reclamé ahí mismo, con el café frío en la mano. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué ibas a decir que no?», me contestó, mirándome fijamente, como si yo fuera un extraño que acababa de tocar a la puerta. No era solo el dinero, era el orden de las cosas. Yo siempre fui el que buscó trabajo estable, el que pagó el gas, el que cambió la chapa cuando se zafó. Emilio era el que prometía arreglarse y a la semana llegaba con los ojos rojos y un cuento nuevo. Esa tarde discutimos con la voz apretada, sin gritos, porque a mi madre no le gustaban los gritos. Yo señalé el altar y dije que ahí estaba el problema. Te agarras de eso para justificar todo. Ella me dijo que no entendía que la niña, así le decía, no es excusa, es protección. Y que si uno lo pide bien, las cargas se pueden mover. La deuda de uno, a veces, se puede cambiar por la salud de otro. No le respondí. No supe qué decir. Me quedé viendo la vela que me correspondía. Estaba consumida hasta la mitad, una cera resbalada que parecía un pequeño río seco. Esa noche empecé a escuchar los pasos en el patio. No eran los del gato del vecino, que cae como piedra y sale corriendo. Estos eran secos, medidos, como si alguien caminara con sandalias rígidas. También se oía un sonido de tela arrastrándose. Abrí la cortina, sin prender la luz. El patio estaba quieto, las velas apagadas. Volví a la cama convencido de que era mi cabeza, pero el sonido siguió un rato más, suave, como un hábito que no necesita atención. Emilio llegó tarde, con olor a alcohol barato y una risa que no le duró mucho. Me dijo en voz baja, casi pegado a la puerta del cuarto: «La vi». «¿A quién?» «A la de afuera, parada junto a mi cama. No se movía. No tiene cara, Ale». «O sí, pero no es una cara normal». No le creí del todo, pero noté que traía las manos temblorosas. Le preparé agua con azúcar. A la mañana siguiente, la vela de Emilio amaneció consumida hasta el vidrio, como si hubiera ardido toda la noche sin chamuscar nada a su alrededor. Mi madre no se sorprendió. «Se está acomodando», dijo, recogiendo los restos de cera con una espátula. Empezaron a pasar cosas pequeñas que me sacaban de quicio. Un anillo de mi abuela que estaba en el cajón de la cómoda desde que murió, apareció en el platito del altar. Una foto vieja de mi padre, con su reloj de pulsera que solo Emilio se ponía a escondidas, amaneció dentro del vaso de agua, intacta. Juraría que nadie la tocó. Yo devolvía las cosas a su lugar. A las horas, regresaban al altar como si hubieran ido solas.
Discutí otra vez con mi madre. Le dije que ella las movía para asustarnos, para manipularnos. Ella me sostuvo la mirada y me dijo que si eso me hacía dormir, creyera eso. Luego se acercó al altar y murmuró algo que no entendí. Hubo una noche en que los pasos ya no fueron pasos. Fue un arrastre continuo, como si el patio tuviera una orilla y alguien la estuviera barriendo con una túnica pesada. En ese mismo momento, de la nada, el olor a copal llenó la casa. No había humo, no había brasa, solo el aroma. Lo noté yo, lo notó mi madre, lo notó Emilio, que cruzó la sala con la boca abierta buscando de dónde venía. Nadie dijo nada. Nos quedamos parados un buen rato mirando hacia afuera. Las velas estaban apagadas, pero el olor seguía. Días después, Emilio no volvió. Se había ido a arreglar algo. Eso dijo. Y ya. No contestó llamadas. No lo vieron en los lugares de siempre. Fui a tocar puertas que no me gusta tocar. Me dieron respuestas cortas o me cerraron sin más. Cuando regresé, mi madre estaba frente al altar, con 3 manzanas alineadas y el vaso de agua al ras. En lugar de 2 velas encendidas, había una sola, la mía. La de Emilio no estaba. En su lugar, el plato de barro tenía una marca circular y en medio, el reloj de mi padre, limpio, brillando como si lo hubieran pulido. Yo sabía que Emilio lo usaba a escondidas. Lo había visto en su muñeca, tapado con la manga. No me acuerdo de haberme enojado tanto sin levantar la voz. Le pregunté a mi madre qué significaba eso. Me dijo que me sentara. No quise. Se quedó de pie, con los dedos apretados sobre el delantal. No fue por él, dijo. Fue por ti. No entendí. Yo pedí que te cuidara, que no te pasara nada, que tuvieras trabajo, que no te tocaran cosas que no sabes manejar. Eso pedí. Cuida al que sostiene esta casa. ¿Y a cambio de qué? Pregunté, sabiendo la respuesta antes de que saliera de su boca. A cambio del que no puede, del que no sabe, del más frágil. Me quedé frío. No sé cuánto tiempo. No sé si respiré. Sentí una mezcla rara, coraje y miedo, como si me hubieran elegido para un premio que no quiero. Miré el reloj otra vez. Pensé en quitarlo, tirarlo lejos, romperlo con el piso. No lo hice. Me fui al cuarto de Emilio. Su cama estaba revuelta, su chamarra colgada en el respaldo, el cajón abierto con recibos arrugados. En la pared, encima de su cabecera, estaba la sombra de alguien parado. No había nadie ahí. Era la sombra limpia, plantada, con hombros y capucha, como si el cuerpo que la proyectaba estuviera distante, pero muy presente al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Escuché a mi madre susurrando oraciones que sabía desde niña. Escuché el chirrido de la puerta del patio que, aunque cerrada, se quejaba de vez en cuando, como si alguien la empujara con la yema de los dedos. A primera hora, salí a buscar otra vez. Nadie sabía nada. Los lugares que antes me daban pistas se cerraron. Volví cuando el sol ya no pegaba directo en el patio. La vela que me correspondía seguía encendida, corta, firme. Del vaso de agua habían desaparecido las burbujas que a veces le salen con el calor. El reloj ya no estaba en el plato. Estaba colgado en la muñeca de una figura parada frente al altar. Me costó entender lo que veía porque el patio se sentía más chico, como si la pared se hubiera acercado. Era Emilio, o la forma de Emilio. La postura era la suya, los hombros caídos, la cabeza apenas inclinada hacia la derecha. Tenía la cara visible, pero no tenía mirada. Los ojos estaban abiertos, sí, pero sin brillo, como cuando uno mira por mirar. No parpadeaba, no respiraba con el pecho. Solo estaba. Y el reloj hacía su ruido mínimo, ese tic-tic contenido que no había escuchado en años. No me atreví a hablarle por su nombre. No pude. La boca me salió sola. ¿Dónde estás? La voz que contestó no era la de él.
Era más seca, más baja, sin borde, como si viniera de la parte más honda del patio. La deuda está saldada. Por ahora, la frase no tuvo eco, no hubo viento, no cayó nada, no se apagó nada. Mi madre, detrás de mí, se desarmó por dentro. La escuché inhalar como si se hubiera olvidado de respirar hasta ese momento. Yo di un paso atrás. La figura de Emilio no se movió, ni un centímetro. Lo único que cambió fue el vaso de agua. El nivel bajó un poco, apenas lo suficiente para que se marcara en el vidrio una línea opaca. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando sin entender nada de lo que importaba entender. Esa noche metí la mano en el cajón de herramientas para buscar un martillo. Quise mover el altar, romper la base, tirar la imagen al bote. No lo hice. No porque creyera que me iba a pasar algo, sino porque de repente me pareció que moverlo iba a ser como sacar a un familiar de su cama y dejarlo en la calle. No hablé con mi madre de eso. No lo dije en voz alta. Solo guardé el martillo y empujé la puerta del patio hasta que el pasador hizo clic. Desde entonces, las velas prenden cuando quieren. El olor a copal aparece sin aviso y se va igual. Nadie pregunta por Emilio con su nombre completo. Nadie toca el reloj. Y cuando caen pasos secos en el cemento, ya no me asomo. Cierro la cortina y espero. Esa noche, después de escuchar, por ahora, trancé el pasador y apoyé la espalda en la puerta. Del otro lado, las velas siguieron encendidas.